Buenas noches, mi nombre es Mari Castellanos, profesora del curso de asistente en enfermería, y hoy vamos a estar hablando acerca de las técnicas de exploración física, la relación enfermera-paciente y el ingreso del paciente al servicio. Como lo explicamos durante la clase, las técnicas de enfermería para la exploración física o el examen físico son 4. Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Iniciamos primeramente con la inspección. Es importante conocer que mediante el examen físico se identifican los signos y síntomas de alguna enfermedad o de alguna anormalidad presente en el organismo de las personas. Para captar cómo es realmente un examen físico, nos tenemos que mantener informados a cuanto el paciente requiere durante no nada más la realización de las técnicas, sino de la verbalización de este. Es importante detallar minuciosamente a través de los sentidos de la vista, el tacto, el oído, incluso hasta del olfato, cuando se realiza una valoración física en un paciente de cualquier edad. Por ejemplo, tenemos los pacientes pediátricos que muchas veces necesitan de una valoración y tenemos que saber cómo son las consistencias de las heces, el color, el olor. En los pacientes adultos pudiéramos determinar la inspección o la visualización. Debemos de tratar de manipular a los pacientes en base al respeto del pudor y de la inhibición o el tacto no doloroso. Y por supuesto a través del oído para escuchar muchos problemas que pudieran estar dentro de su organismo a través de un instrumento médico. La información que se logra mediante el examen físico se agrega a la historia clínica, ¿verdad? Como lo son el peso, la talla y la toma de los signos vitales. Iniciando con las etapas de las técnicas, tenemos principalmente que la inspección es la parte del examen físico donde se comienza a visualizar el paciente. Al principio la atención se centra en el aspecto general, por ejemplo, la actitud que tiene, cómo se desenvuelve y cómo se comunica o cómo responde a las preguntas realizadas por el personal de salud. Todo ocurre mientras se está en contacto con el paciente y mientras transcurre el proceso del llenado de la historia clínica durante la entrevista que se le realiza. Posteriormente se efectúa el examen físico, la observación. Este periodo de inspección es un proceso que dura todo el tiempo que se mantenga contacto con el paciente. Es necesario entrenar el ojo realmente, es decir, tenemos que saber ver y ser detallistas. Era una de las cualidades del personal de salud, especialmente en el área de la enfermería. Es muy posible que distintas personas miren una situación determinada y capten diferentes aspectos. Muchas veces también hay que valorar la presencia de los acompañantes, porque muchas veces los acompañantes tienen mayor ansiedad o mayor inquietud que hasta el propio paciente. Con la vista no se hace solamente un examen físico que se encuentre orientado a la anatomía. Por ejemplo, no me basta con saber que el paciente tiene 2 brazos, 2 piernas que están completas, una cabeza, 2 ojos, no. No solamente está centrado en la anatomía, sino que también se trata de captar qué le está pasando a la persona, en este caso al enfermo, cómo se viste, cómo es su manera de ser, si tiene una expresión de preocupación, de angustia, si está deprimido, si facialmente representa alguna dolencia que puede expresar.
Indudablemente, así como la vista aporta información, la conversación también. Por eso es que va de la mano la entrevista y que ésta pueda ser respondida por el propio paciente, ya que enriquece o detalla lo que podemos observar. Muchas veces el paciente, si es pediátrico, no puede responder a sí mismo durante la valoración o la entrevista. Entonces se le añade la palabra al representante, en este caso a los padres. O cuando el paciente es muy anciano o discapacitado, con discapacidades intelectuales. Pero la mayoría de las veces los pacientes pueden responder a una que otra pregunta. La siguiente técnica es la técnica de la palpación. Para la palpación necesitamos manipular al paciente a través de nuestras manos. Es indispensable usar nuestras manos, siendo con nuestros dedos la palpación con suma delicadeza. Tenemos que tener la posibilidad de captar una gran información, por ejemplo, la suavidad de la piel, la humedad y la untuosidad. También podemos conocer la temperatura, si está muy frío, si está muy caliente, si la parte donde estamos realizando la palpación está blanda o está dura, si la superficie es gruesa, si es delgada en consideración con la piel, si se desencadena un dolor cuando se realiza un poco de presión en alguna zona. En el caso de la palpación hay una estrecha relación entre el uso de los dedos de la mano y lo que puede manifestar el paciente. ¿Ok? Por ejemplo, si este manifiesta que le duele en alguna zona, nosotros podemos palpar para verificar o para encontrar hallazgos dentro de esa zona que nos permitan determinar qué es lo que está sucediendo. Una parte muy importante de la palpación es que cuando nosotros manipulamos un paciente debemos de manipularlo con guantes, ya que el tacto o el contacto con los pacientes, con un paciente a otro, puede transmitir enfermedades. Entonces yo me debo de cuidar y debo de cuidar al paciente. No los debo de manipular sin guantes porque pudiera acarrear enfermedades tanto a mí como para el paciente también. En este caso, el enfermo cuando está acostado habitualmente se examina primeramente por el lado diestro o derecho y luego por el izquierdo. La palpación se realiza sin tener necesidad de ejercer mucha presión y que no le cause dolor a las personas. A través de las manos se pueden transmitir infecciones, como les había dicho anteriormente, y es necesario que por cada paciente que uno manipule, se lave las manos antes, utilizar guantes descartables, manipular al paciente, descartar los guantes y volver a lavarse las manos o en su defecto aplicarse gel antibacterial o alcohol. La siguiente técnica de exploración es la percusión. La percusión es una técnica que muy difícil de aprender porque se necesita del tacto y del oído. Les explico. Percutir, simple y llanamente, es dar golpes, como lo indica. Estos a su vez producen sonidos que pueden ser audibles, es decir, se pueden escuchar, y pueden ser vibrantes, que son los que se pueden sentir. ¿Cómo se realiza la percusión? Los sonidos pueden ser de distintas intensidades, frecuencias, duración y timbre. La frecuencia del tono va a depender de la presión que se ejerza durante la percusión. Y el timbre es lo que permite diferenciar la procedencia del sonido. Todas las partes del cuerpo pueden ser percutidas. Mediante la percusión se distinguen si los tejidos por debajo de la piel contienen, por ejemplo, aire o se encuentran sólidos, alguna masa o líquido, etc. La palpación y la percusión, así como también la inspección y la ocultación, se relacionan,
ya que van de la mano durante la exploración física. En este caso, la percusión se realiza de dos formas. Tenemos una forma directa y una forma indirecta. La forma directa se realiza con los dedos índice y medio. Se percute con la yema de los dedos directamente en la zona afectada o en la zona que se desea valorar. Y la indirecta es cuando se colocan estos dos dedos de una mano, de la mano no diestra, en la zona a percutir y luego con los dedos índice y medio de la otra mano se dan pequeños golpes que van a proporcionar un sonido, lo cual nosotros tenemos que saber identificar. Los sonidos pueden ser de varios tipos y se denominan ruidos. Pueden ser sonoros, hipersonoros, timpánicos y mate. Los ruidos sonoros son aquellos que pueden ser escuchados, por ejemplo, si al percutirle el pulmón se puede escuchar un pulmón normal, aparentemente una persona sana. El hipersonoro es aquel que se escucha cuando se percuten, por ejemplo, un neumotórax, es decir, que los pulmones están llenos de moco o de sangre o de líquido. El timpánico es un tipo de ruido que se puede apreciar cuando el estómago está lleno de gases, bien sea por comer granos, por comer hortalizas o coles. Y el último tipo de ruido es el mate. El mate es un tipo de ruido que se encuentra cuando se percuten estructuras macizas, como por ejemplo cuando se escucha un pulmón que tiene neumonía, que está infectado, o simple y llanamente cuando se percute el músculo de la pierna. Por último tenemos la auscultación. La auscultación es mediante es escuchar, ¿verdad?, qué está sucediendo dentro del organismo mediante un equipo denominado estetoscopio. La auscultación es cuando se escuchan ruidos que se generan en el organismo. Estos pueden ser, por ejemplo, soplos del corazón en diversas arterias, ruidos que provienen del intestino o simple y llanamente una gama de ruidos que pueden identificarse durante la auscultación pulmonar. También pueden auscultarse el abdomen y los diferentes órganos que se encuentran en él. Tal como la percusión se puede efectuar en forma directa o indirecta, la auscultación también. La auscultación directa es cuando la persona coloca la oreja sobre el cuerpo del paciente para examinar qué está sucediendo. Actualmente no es muy utilizada. Más utilizada es la forma indirecta, que es cuando se utiliza el estetoscopio para efectuar una auscultación más precisa, ya que a través de la campana del estetoscopio puede percibirse más o mejor los sonidos dentro del cuerpo. El estetoscopio tiene ciertas características. Tiene dos auriculares y estos están conectados a su vez a una pequeña campana. Muchas son las zonas del cuerpo que podemos auscultar, pero no todos los sonidos son iguales en estas distintas zonas. Es importante conocerlos e identificarlos. Seguidamente tenemos el punto de la interacción o la relación enfermero-paciente. En esta relación enfermero-paciente, la enfermería es una de las cualidades que les explicaba la clase pasada,
es que debe de tener una comunicación efectiva con el paciente. La enfermería y el paciente, o en el área de la salud, el equipo de enfermería debe de relacionarse efectivamente con las personas, en este caso con las pacientes, para que estos puedan depositar una confianza y para que estos puedan dejar que nosotros como profesionales o como cuidadores ejerzamos las acciones necesarias para que estén, para satisfacer sus necesidades. Para el cuidado integral y la comunicación efectiva es importante establecer que en este caso el personal de enfermería y el paciente estrechen una relación terapéutica. Cuando hablamos de una relación terapéutica, hablamos de una relación que firmemente no debe de ser amorosa, sino empática y humanística. Para con el paciente, para que éste pueda, para que el enfermero pueda realizar las acciones y cumplir sus objetivos y el paciente pueda satisfacer sus necesidades y llegar a una pronta recuperación. La comunicación entre la enfermería y el paciente debe ser efectiva. Todos sabemos que hay personas que tienen mal genio, tanto profesionales como pacientes o cuidador y paciente, pero debemos de llegar a una empatía, ya que la comunicación posibilita que en este caso el personal de enfermería delimite sus metas e interacción y pueda cumplir sus intervenciones o acciones de enfermería para así ofrecer mejor ayuda a los pacientes. Y por último tenemos el ingreso del paciente al servicio. Es muy importante conocer que el ingreso del paciente viene dado de dos tipos. Pudiera ser el ingreso del paciente por emergencia o cuando ya se encuentra establecido que va a ser ingresado a un servicio. El ingreso de un paciente puede ser programado o pudiera ser por urgencia. En este caso, la hospitalización puede presentar para que éste sea admitido en un servicio y también uno de sus familiares, ya que se le permite tener un acompañante. Uno de los eventos más difíciles de la vida es tener un familiar en situación de hospitalización. En este caso, la mayoría de las personas entran en incertidumbre, presentan angustias y puede desajustar una dinámica familiar, ya que esto puede afectar también la situación económica que representa cuando se realiza una hospitalización. A pesar de que las instituciones públicas garantizan la mayoría de los equipos, exámenes y medicamentos, siempre va a haber un gasto extra dentro de las familias cuando se presenta alguna hospitalización de algún familiar, ya que muchas veces se deben de satisfacer algunas necesidades y cumplir con algunos exámenes de origen privado. El personal de enfermería en este caso debe de ser sensible y atender en aspecto emocional tanto al paciente como a sus familiares. Hablábamos la clase pasada que debería en todo lo posible de aclarar las dudas, no solo al momento de su ingreso, sino también durante el periodo de la hospitalización. ¿Para qué? Para ayudar a que el proceso de hospitalización del paciente sea un poco más agradable y también adaptar al ambiente o que esto permita que las personas se adapten un poco mejor al ambiente. Los puntos para que las personas se adapten al ambiente hospitalario es aclarar sus dudas y, por ejemplo, en este caso, definir, por ejemplo, el horario de las visitas, lo que el paciente puede comer,
cómo debería ser su vestimenta durante la estadía en el servicio, cuáles son las normativas del servicio, a qué hora pudiera llegar el agua durante el servicio, etc. El procedimiento de ingreso al paciente durante una jornada laboral en un servicio debe de estar acompañado de ciertas normativas. Por ejemplo, este se ingresa primeramente en un área de triaje de emergencia por cualquier patología o cualquier enfermedad. Luego de que se decide su ingreso, el paciente es trasladado a través del personal de camillero hacia el servicio. Debería ser en una silla de ruedas o en una camilla, como lo amerita el paciente, y debe ser recibido por el personal de enfermería. El departamento de admisión en este ya llega con una breve historia o reseña de sus antecedentes, la cual debe de ser concluida. El personal de enfermería debe realizar la hoja de tratamiento del paciente, debe de indicar cuál va a ser el cuarto y la cama que va a ocupar, ya que ésta ya está dispuesta a través del médico tratante. El personal de enfermería en el área de hospitalización o de un servicio recibe al paciente de forma agradable y empática, muy amable. Se verifica que los datos de identidad del paciente sean los correctos y se garantiza desde un principio la administración del tratamiento prescrito para iniciar la mejoría de la salud del paciente. Es importante que si el paciente tiene cuidados específicos, realizarlos. Describir el procedimiento realizado, llenar el libro detalladamente de enfermería, donde se explique a qué hora ingresó, nombre y apellido del paciente, el diagnóstico que tiene, para que quede registrado durante el turno laboral. Si se puede y hay existencia, se realiza la toma de los signos vitales, y si el paciente está de cuidado o de vigilancia, se le explica el por qué deben de ser cumplidos. Por ejemplo, aspiraciones, curas, administración de tratamientos a las horas previstas, etc. El ingreso del paciente a un servicio está dado principalmente de la colaboración del personal de salud, garantizando que la persona que ingrese se le cumplan acciones de enfermerías prescritas por el médico, dependientes de él, independientes propias de enfermería en la parte autónoma e interdependiente con ayuda de otras especialidades o profesionales para garantizar que el paciente satisfaga sus necesidades, cumplir las funciones y que egrese del servicio lo más pronto posible en su recuperación, o de estar estable y amerite la salida, que se vaya a su casa lo más saludable posible y que pueda continuar su recuperación o tratamiento de forma ambulatoria. Esta fue la clase del día de hoy. Para la siguiente clase vamos a continuar con el módulo número 1, que son conocimientos básicos en el área de enfermería. Nos vemos en una próxima clase.